Wilmer Baute, la persona que irrumpió en ese pleno, es un ya conocido activista en España en defensa de las libertades y los derechos de los venezolanos. Don Wilmer Baute, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, ¿qué es lo que ocurrió en el pleno y cómo se decidió usted a intervenir de esa manera tan airada? Bueno, fue un momento de indignación y de mucha tensión e incluso hasta de decepción el que se pudo percibir en ese momento. Y bueno, es una tensión yo creo que teníamos todos los venezolanos que estábamos ahí sentados y esa indignación, ¿no?, que lleva en un momento de esos a expulsar todas esas cosas que en ese momento expresé, y fundamentalmente es porque nos parecía vergonzoso. A mí en particular me pareció muy vergonzoso lo que el diputado estaba expresando, justificando un régimen que viola constantemente derechos humanos en Venezuela, que tiene a más de 75 presos políticos en Venezuela y que tiene a Leopoldo López encarcelado injustamente. Y precisamente en la tribuna de invitados estaba el papá de Leopoldo López, y parte de las cosas que mencioné fue que este partido político, Podemos, dije que habían diputados financiados por el bolsillo de los venezolanos y que habían invitados y familiares de presos políticos en Venezuela que claman libertad. Y fue las últimas dos palabras que enfaticé: libertad para Venezuela. Wilmer, ¿qué le parece el hecho de que un partido político como Podemos, al margen de la ideología que pueda tener, sea incapaz de votar a favor de pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela? Defienden lo indefendible, y defienden lo indefendible sencillamente porque han recibido el apoyo moral y económico del régimen de Venezuela. No pueden votar en contra porque no le pueden morder de la mano a quien les ha dado de comer, a quien les han apoyado de forma incondicional. Y es por eso la reacción de este partido político en cuanto a lo que sucede en Venezuela, que es una tragedia humanitaria y es una tragedia histórica para los venezolanos. Wilmer, justamente hoy en El Gato nos acompaña don Leopoldo López, el padre del opositor encarcelado en Venezuela. Quizá quiera usted decirle algo. Sí, un abrazo de solidaridad, mucha fuerza, como siempre le transmito al señor Leopoldo López Gil. Y bueno, esperemos que pronto podamos recuperar la democracia y ver a Leopoldo libre, a Leopoldo en libertad y a Leopoldo ejerciendo su vida política como lo ha hecho de forma impecable durante todos los años antes de entrar a la cárcel de Ramo Verde. No sé, don Leopoldo, si desea decirle algo a Wilmer. Bueno, como le dije a Wilmer a la salida que nos encontramos en la calle, en la salida del Congreso de Diputados, que lo felicitaba, que no se tenía que avergonzar de nada, que era un joven valiente, que los valientes se distinguen del común precisamente por tener actitudes que no son iguales a las de los demás. Él me confesó, y lo quiero decir aquí en público, que mientras él salía no fue realmente llevado por nadie, sino él voluntariamente salía, pero la gente que le acompañaba le dijeron: estuvo muy bien dicho. Es decir, su actitud, su actuación fue muy bien recibida por personas que también saben que no puede defenderse la sinvergüenzura como la estaba defendiendo ese diputado. Nuestro agradecimiento por ese activismo que lleva usted adelante en defensa de la libertad y de los derechos de los venezolanos, y muchísimas gracias por haber recibido la visita de las cámaras del Gato anoche, del Gato a la vuestra noche. Muchas gracias, y el mensaje para los españoles a la reflexión. Nos toca un nuevo periodo electoral, a reflexionar y a votar por aquellos partidos políticos que defienden los valores democráticos y respetan nuestra Constitución en España. Gracias, Wilmer Baute. Muy buenas noches. Hasta luego. La verdad es que ha sido un elemento bastante destacado esta semana, el hecho de que los diputados de Podemos no hayan decidido votar a favor de la liberación de los presos políticos en Venezuela. Se dan cuenta, en España hay personas